Pero que nada, le doy gracias a mi Dios por esta oportunidad, le doy gracias a mi Dios porque le puedo mandar saludos, porque Él es bueno, misericordioso, ha sido conmigo, ha sido con mi familia, con mis hijos, nos ha guardado, nos ha librado para todo este tiempo y su mano siempre será firme porque Él es fiel y verdadero, mi hermana Noemí. Ahora que estamos en la casita y no podemos ir al templo y nos podamos poner en oración, y le doy gracias a mi Dios porque Él es tan bueno, misericordioso, poderoso, el que hay que orar, porque tenemos que ser unidas para orar, porque el Señor ahí nos habla cada día, nos habla su palabra, que tenemos que orar los unos por los otros. Él nos enseña en su palabra que tenemos que orar, clamar y obedecer, porque nos ponga obedientes, nos seamos obedientes a todo lo que Él nos mande, aunque a veces de repente muchos queremos decir no, pero ahí el Señor nos aprieta la manita y nos dice no, porque tienen que ser obedientes, porque Él nos ha enseñado, Él nos ha ayudado, si no es por Él no somos nada, mi hermana Noemí, así que le doy gracias a mi Dios por darme esta oportunidad, le mando muchos saludos también por intermedio de usted, a todas mis hermanitas Dorca, a todas, que el Señor las bendiga, a mi hermanita Dorca de Yolanda Díaz Pérez, yo la amo, usted sabe que nos tenemos que amar la una con la otra, porque el amor de hijos de Dios tan es lindo y el Señor sabe que nos amamos. Le doy gracias a mi Dios porque nos ama y tiene un amor bueno, grande, poderoso hacia nosotros y nosotros entregarle el amor más grande que podamos porque el amor que Él tiene no lo podemos comparar con el de nosotros porque Él es inmenso, grande, grande y todo lo puede. Así que le doy gracias por esta oportunidad. También le doy gracias y le pido al Señor que sea con nuestros hermanos predicadores, porque que nos ayude a seguir orando por ellos cada día, cada momento, y que nos ayude cuando tengamos que orar las dorquitas, que el Señor nos ayude a orar, porque mientras más oramos, más vamos a estar mejor. Y bueno, mi Señor es bendito, poderoso, y Él hace todo y va arreglando todo, todo. Y dice mi Señor que tenemos que esperar y en lo que estamos esperando ya vamos a tener victoria tranquilita y prudente. Le pido al Señor también que ayude a todos sus hijos ahí en todo, que tengamos tranquilidad, paz y que nos ayude a estar con paciencia nomás, porque bueno, el Señor nos conoce y nos ayude y yo aquí con mi esposito también le doy muchas gracias a mi Dios porque no estamos solos, estamos con Él y le doy gracias porque he estado bien de mi piernecita operada, porque Él ha hecho un milagro muy hermoso en mi hermana y ahí van a operar después la otra, pero a la voluntad de mi Dios, porque usted sabe que hay que esperar y usted sabe que ir con calma, porque yo he visto y he visto la gloria de mi Dios, porque yo le clamé un día y Él me respondió, hermana, así que yo le agradezco a mi Señor porque Él es bueno, misericordioso y poderoso. Hay que seguir orando y oremos cada día y que nos dé la fuerza, mi Dios, a todas las dorquitas para seguir orando, a las dorquitas de Yolanda Díaz Pérez, que el Señor nos guarde, nos proteja, que sea con nosotros, con todas de JH, con todas. Y también estoy contenta porque tenemos pastores, gracias a mi Dios, y todo a su tiempo, como dice hermoso, es que tengamos el amor de Dios primero que nada y bueno, el Señor es misericordioso, es grande con nosotros, nos ayuda y le doy gracias a mi Dios, para mi Dios siempre va a ser toda la honra y la gloria y para mí su misericordia